¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a un video del piano Korg EK50. Por ahí han surgido muchas preguntas en los otros videos que hemos estado haciendo y la verdad pues vamos a contestarles a nuestros suscriptores. De antemano queremos agradecer a esas 410 personas que ya están suscritas en el canal. La verdad pues hemos ido creciendo, no ha sido fácil, pero tampoco ha sido imposible. Así que vamos a comenzar con este video a continuación. Bien, la primera pregunta que vamos a resolver de las 6 que tenemos escritas para dar en este video es: ¿el piano Korg EK50 tiene sustain? Bien, la respuesta es negativa. Si tú quieres que este modelo de piano lo puedas tocar con sustain, tienes que comprar un pedal. Yo te dejaré en la descripción un enlace para que tú puedas ver qué tipo de pedal puede usar este modelo de teclado y así pues tú puedas suplir esa necesidad. La segunda pregunta es: ¿este modelo de piano tiene sensibilidad de teclas? Y la respuesta es sí. Te lo explico. Nos vamos a las funciones y luego aquí nos aparece Hard Touch. Si cambiamos con la perilla, Medium Touch y Soft Touch. Escucha la diferencia. Aquí está Soft Touch. Quiere decir que tiene poco touch, o sea suave. Aquí suena menos. Con la misma intensidad lo estamos tocando y suena menos. Y aquí suena más suave aún. ¿Sí? Entonces yo entiendo que sensibilidad de teclas se refiere a este tema. Entonces tú puedes tocarlo, por ejemplo, si a ti te gusta que las teclas suenen delicadas, puedes tocarlo en la tercera opción. Si tú quieres que las teclas suenen, pues dependiendo qué es lo que tú vayas a tocar. Aquí también suena suave, pero aquí ya no suena. Aquí ya no suena suave. Aquí es como que si no lo tuviera. Entonces les estoy presionando con la misma delicadeza las teclas y tú puedes ver la diferencia. Y aquí suena más suave. E incluso si yo le hago más presión aquí, si yo le hago una presión drástica, pues obviamente va a sonar un poco más fuerte. Muy bien, para guardarlo, entonces escoges el que tú quieres. Yo uso el medio touch. Entonces ya vienes tú y presionas Shift. Entonces ahí ya quedó guardado. Ahí está guardado. Muy bien. Pasamos a la tercera pregunta. Nos escribió un suscriptor y nos pregunta si el piano Korg EK50 podemos adaptarle un micrófono. Y la verdad es no. Yo lo único que le he adaptado a este modelo es un teléfono. Y si los parlantes, pues si tú quieres poner una alabanza, sí te lo asimilan. Pero un micrófono, yo no sé si él preguntaba un micrófono de los que se le pueden adaptar a otros modelos de Korg. Estamos hablando de un micrófono de Blue. Yo no le veo ninguna entrada ahí. Y te voy a dejar una imagen por acá arriba de las funciones que trae en la parte, podemos decir, frontal el piano. Entonces ahí te va a aparecer la imagen. Bien, sigamos contestando más preguntas. La siguiente pregunta dice: ¿cuántos bancos tiene este modelo de teclado? La respuesta es 40. Te lo explico. Yo quiero que tú te des cuenta aquí donde dice Bank. Aquí está en el banco en el banco B. Pero bien, vamos ahí está el C, D, E, F, G, H y J. Luego vuelve al banco A
En cada banco tú tienes, para guardar, tienes 4 registros en cada banco. Entonces vamos a hacer, más adelante vamos a hacer una prueba de cómo funciona cada registro. Seguimos contestando preguntas. Dice, ¿cómo podemos guardar varios sonidos o varios voices en un banco? Bien, tenemos acá 4 espacios para poder guardar 4 tipos de sonido en cada banco. Vamos a hacer una demostración. Eso es lo que yo te hablaba anteriormente en la pregunta que nos hizo el suscriptor, de que cuántos bancos tiene este piano. Entonces vamos a guardar, vamos a usar 2 bancos. Vamos a usar el banco A y el banco B. Entonces aquí en el banco A vamos a guardar 4 tonos. Vamos a empezar con este de aquí. Vamos a ver, aquí tenemos nosotros, para nosotros modificar o saber qué sonido tenemos en cada upper. Vamos a presionar Shift y vamos a presionar el primer upper, que es lower. Entonces aquí dice que yo tengo este sonido que se llama pick, el bass. Entonces este sonido yo lo uso para tocar cumbia en la iglesia. Ya lo tengo en 556. Pero lo vamos a modificar. Vamos a poner el 557. Bien, lo vamos a dejar por ahí para no estarnos confundiendo mucho. 556. Entonces, para guardarlo solo presionamos Shift y entonces aquí ya quedó registrado. Si yo toco este upper, ya está guardado. Ahora nos vamos al siguiente, que es el upper 1. Lo hacemos lo mismo. Entonces aquí ya nos da la opción de poderlo cambiar. Vamos a poner este. Vamos a poner este. Lo mismo, lo guardamos, presionamos Shift y ahí ya se guardó. Vamos al tercero, que es el upper 2. Hacemos el mismo procedimiento. Yo aquí tengo un string. Bueno, a mí ese es el que me gusta, pero tú puedes poner el que quieras. Entonces lo seleccionas y ya lo guardas. Luego seguimos en el upper número 3, que es el tono número 4. Hacemos el mismo procedimiento. Vamos a poner aquí una trompeta. Para escucharlo tú tienes que desactivar todos. Entonces lo guardas. Si tú quieres modificarlo, lo puedes modificar. Por ejemplo, si quieres que suene más aguda la trompeta o más ronca. Bien, para modificarlo usamos estos 2 botones, que aquí dice octava y arriba dice transfer, pero si tú lo presionas aquí, estás cambiando octavas. Bien, lo vamos a dejar aquí para poder avanzar. Lo guardamos y entonces ya tenemos todos nuestros 4 tonos. Lo puedes ir utilizando tú uno por uno. Por ejemplo, si tú vas a acompañar en melodía, o vas a acompañar, o vas a solo fondear, puedes ir tú, digamos que en la alabanza o en la canción que tú vayas a tocar, hay diversos sonidos. Entonces tú ya tienes aquí tu paquete guardado. Entonces, ahora bien, esto lo vamos a guardar, todos tienen que estar seleccionados para poderlo guardar en un banco. Lo vamos a guardar en el banco, vamos a utilizar el C. Y tú lo puedes guardar en el registro que tú quieras. En este caso lo vamos a guardar en el registro número 1. Presionas Bank y el registro. Entonces quiere decir de que estos 4 tonos están guardados en el banco C, o sea, número 3, en el registro 1.
cuando tú vayas a este banco, ahí va a estar esa carpeta. Vamos a utilizar el D para guardar otros tonos. Entonces rápidamente vamos a seleccionar aquí vamos a seleccionar, vamos a hacer lo más rápido posible para que no nos cueste. Vamos a ir por categoría, vamos a seleccionar este aquí, luego vamos a este otro por acá, vamos a poner una guitarra, solo para que tú vayas viendo cómo va quedando todo. Y aquí te va a sonar batería. Vamos a seleccionar otro aquí, vamos a guardar aquí un violín, y aquí vamos a guardar, este lo estoy haciendo algo rápido para que no se haga muy largo el video. Bueno, cualquiera, ¿verdad? Ese vamos a guardar. Entonces aquí ya tenemos, y lo vamos a guardar aquí en el banco D, en el registro número 2 vamos a probar. Bien, entonces ahí ya tenemos guardados nuestros bancos. Entonces ahora, para ver si realmente se guardó aquí en el banco B y en el 1, ¿cuál les dije que era? Se me olvidó. Qué mente la mía. Aquí está. Aquí está lo que guardamos en el banco C. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Aquí está. Dijimos que esta era la trompeta. Y en el siguiente banco, en el D, en el registro 2, dijimos que habíamos guardado los otros 4. Los otros 4. Entonces así es como guardamos nosotros nuestros sonidos o nuestros voices en los super y luego a los bancos. Entonces tú tienes 40 bancos para poder guardar todos estos sonidos que tú quieras. Y cada banco tiene 4 registros. Imagínate cuántos sonidos puedes guardar. Entonces ese es un piano de gama media, pero es bastante, tiene todas las funciones principales e importantes que un músico necesita. Recordemos que cada modelo pues tiene su ventaja y su desventaja. Bueno, seguimos con la última pregunta, pero antes de pasar a la última pregunta, yo hice anteriormente otros 2 videos que te voy a dejar la tarjetita en una parte, no sé si en la parte superior, bueno, en la parte superior derecha te va a aparecer, en donde tú puedes ver ahí también otras funciones que explicamos ya en otros videos, que ahí te van a ir apareciendo. Si no, pues también el enlace va a estar en la descripción. Y si eres nuevo en este canal, suscríbete y presiona la campanita para no perderte ningún video. También ahí vas a encontrar en el canal videos de alabanzas de oración y videos de coros de avivamiento. Así que visita mi canal y siempre que veas un video, comparte y deja tu like. Bueno, la última pregunta dice: ¿cómo puedo dividir el piano con el K50? La verdad es muy fácil, yo te lo voy a demostrar. Aquí pues en el banco A y en el registro 4 yo ya tengo dividido el piano, pero yo te voy a enseñar cómo. Aquí tengo un gran piano y aquí tengo el sonido de un bajo. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a marcar hasta donde queremos que llegue el primer tono o sonido. Bien, yo lo tengo marcado hasta esta tecla, hasta aquí.
pero si tú lo quieres poner, por ejemplo, aquí, solo presionas este botón que dice split juntamente con la tecla donde tú quieres que llegue. En este caso sería aquí. Entonces ya marcó. Si tú te puedes dar cuenta, ahí un puntito, entonces te va a marcar hasta aquí. Siempre te va a marcar una tecla antes de la que tú marques. Si yo quiero que me llegue aquí, entonces tengo que presionar aquí, punto, 1, 2, 3. Entonces ya me llega aquí. Te lo voy a poner de otra manera. Vamos a cambiar este tono y vamos a buscar otro tono que sea una guitarra. Bien, lo guardamos. Entonces ya tenemos guitarra aquí y aquí tenemos piano. Si tú quieres la guitarra que suene igual más alta, pues y entonces esto ha sido alguna de las dudas que los usuarios que han visitado mi canal han tenido. Si tú tienes más dudas, pues puedes preguntarlas, pues yo voy a ver la manera como ayudarte para que tú puedas encontrar una solución a los diversos problemas que te enfrentes tú con este modelo de piano. Es un teclado semiprofesional. Y si este video ha sido de tu agrado, yo invito a que te suscribas al canal, que dejes tu like y que compartas también para que otros puedan ver este video y puedan aprender más acerca de este modelo de teclado. Así que cuando tú dejas tu like, pues YouTube comparte esta información. En el próximo video pues estaremos ampliando más información, así que vamos a saludar también a las primeras 100 personas que dejen su like y que comenten. Así que deja tu like y coméntame ahí. Así que Dios te bendiga y esperamos vernos en un próximo video acerca del teclado Korg EK50 y sus funciones importantes. Así que hasta la próxima.